el vídeo de hoy, que se me ha borrado completamente durante media hora de grabación, os voy a hablar de 5 cosas, 5 temas relacionados con Warren Buffett en liquidez. ¿Vale? Me voy a quitar esto. Y por qué no tenéis que copiar a Warren Buffett, aunque si queréis copiarlo, pues podéis comprar Berkshire Hathaway y ya está. Porque ya no está trabajando ahí, pero es su empresa. Y pues básicamente si queréis copiar Warren Buffett y su estilo, pues comprando Berkshire Hathaway lo tenéis. Pero os voy a presentar esta pedazo de diapositiva que me quedó más fresquillo el primer vídeo, evidentemente, y que ya me ha dejado un poquito así de bajona, pero igualmente os voy a traer esta diapositiva y esta explicación a ver si me queda más o menos como la primera vez. Hoy os voy a hablar de lo que está haciendo el Tito Warren Buffett, por qué el Tito Warren está en liquidez y cómo pues puedes aprovecharte del interés compuesto sin decir, oh no, como Warren Buffett está en liquidez y tal, pues no invierto porque bla 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 bla. Bueno, básicamente os voy a dar alternativas porque tiene su sentido de que él está haciendo esto, pero tú no tienes por qué hacer lo mismo porque él tiene sus motivos. Lo primero es que pues Warren Buffett tiene 397 billones esperando con la pistola cargada para disparar. Y digamos que llega un punto en el que tiene la mitad de dinero prácticamente en liquidez y la otra mitad de dinero en acciones cotizadas. O sea, él está esperando a que haya una caída tocha para meter todo el taco. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí ya la liquidez que él tiene supera, pues eso, la liquidez que tiene supera lo que tiene invertido, ¿vale? Esto sería que realmente si, por ejemplo, le estuviese dando, me lo estoy inventando, ¿no? Totalmente, pero si le diese ahora mismo un rendimiento de un 8% lo que tiene de acciones, pues si tienes la mitad invertido, pues es como si te estuviera dando un 4. Pero esto le va a permitir aprovechar una caída tocha y seguramente si hay una caída fuerte o alguna compañía se pone a precio barato, pues va a poder comprar una gran cantidad de acciones de esa empresa o la empresa completa, porque con 397 millones, pues ¿qué me dirás tú que no vas a hacer? Pero es que ahí está el verdadero problema de por qué Warren Buffett está en liquidez, porque con 397 billones tú no puedes comprar en pequeñas compañías porque subes el precio más de la cuenta. Entonces, ¿por qué prefiere Warren Buffett esperar? Pues Versailles es demasiado grande, muchas oportunidades pequeñas ya no mueven la aguja. O sea, el hecho de tú comprar una empresa que valga 1 millón o dos no te va a hacer la diferencia cuando realmente estamos hablando de pues tantos billones de dólares. Cuando el precio pues tiene margen de seguridad, pues sí compra y sí lo ve claro. Pero para comprar algo caro y que luego pegue una bajada de la hostia, estamos hablando de muchos millones de bajada. Entonces, por eso mismo está esperando que se ponga algo a huevo, reduciendo la posibilidad de pérdida, digamos. O sea, está intentando esperar a meter la pasta en un sitio donde sea imposible que baje más de lo que está comprando, ¿no? O sea, ese es un poco el chiste de lo que está haciendo ahora mismo. Pero ¿por qué no tienes por qué hacer tú eso? Básicamente, Berkshire Hathaway no ama el cash. O sea, Warren Buffett no ama el cash. Sabe que lo que es tener el dinero te da la ventaja, pues sí, de comprar, aprovechar oportunidades, pero el dinero parado no te produce nada, no te da nada. O sea, lo único que tiene sentido es si tú tienes liquidez y realmente baja el mercado y eres capaz de seleccionar empresas que merezca la pena a buenas valoraciones. Pero si tú inviertes diversificadamente a largo plazo y además tienes la posibilidad de invertir en empresas pequeñas también, porque no tienes 300 billones, no sé cuántos mil billones,
pues realmente a ti no te supone un problema. Tú no tienes por qué comprar las acciones de Versailles. Si quieres hacerlo, puedes copiarle y puedes comprar acciones de Versailles y entonces ya automáticamente estás siguiendo la estrategia que sigue pues la compañía de Warren Buffett. Pero tú no tienes por qué hacerlo. O sea, tú puedes tener tu propia estrategia teniendo en cuenta que tú estás invirtiendo, por ejemplo, a largo plazo a 20 o 30 años y tú puedes invertir en cosas como lo que te voy a explicar ahora, que es, por ejemplo, el oro, que ha tenido una bajada de aproximadamente un 28-30% desde sus máximos. Buffett puede esperar años porque cobra intereses sobre cientos de miles de millones y tiene un flujo constante de negocios operativos. O sea, él ya tiene pues empresas como Coca-Cola que le están dando beneficios, le están generando un flujo de efectivo. O sea, no es que él, o sea, él recibe tanto dinero que realmente se puede permitir esperar y no solo eso, sino que aunque busque y encuentre una compañía que merezca la pena, al final, si los beneficios que va generando Versailles los va almacenando, al final vuelve a llenarse el colchón otra vez de liquidez. O sea, él funciona, digamos, a disparos porque ya está manejando muchísimo dinero, a disparos grandes en compañías que merecen la pena. Entonces un inversor particular no necesita estar esperando, no necesitas estar mitad, mitad, mitad con el dinero, mitad invertido para aprovechar el crecimiento de la bolsa a largo plazo, por ejemplo. Mismamente, si tú consideras que está todo caro, pues podrías simplemente copiar la estrategia de Warren Buffett, comprar acciones de Versailles y, como digo, compensar con eso el posible mercado que esté un poquito caro. En algunos de los fondos están caros, pero como vemos, pues una opción puede ser invertir en oro y ya os voy a explicar ahora una cosita también, fuera de la diapositiva. Esto prefiero explicaroslo así en pantalla grande. De hecho, seguramente os lo ponga por aquí debajo. Un poquito. Básicamente, yo me voy a pignorar. Como, bueno, algunos ya lo sabéis porque hice un vídeo y tal. Yo me voy a pignorar y voy a pedir dinero prestado a un 3-4% aproximadamente. Y voy a comprar 10.000 euros de oro y 5.000 euros de plata. ¿Por qué? Debido a las caídas máximas y debido a, como podéis ver, Warren Buffett está en liquidez tochamente. Eso quiere decir que hay ciertos fondos, los típicos que está invertido muchísima gente, que están a unas valoraciones quizás un poco altas o excesivas debido a la impresión de dinero. Por ejemplo, los fondos, por ejemplo, del SP500 o el MSCI World están muy ponderados en tecnología, en semiconductores y han tenido unas subidas fuertes. Y en el momento que las condiciones económicas cambien, puede ser que tengan también caídas muy fuertes. Entonces, hay empresas que están a valoraciones un poco absurdísimas. Y esto para la gente que invertimos en fondos indexados, esto puede suponer que luego la hostia sea gorda también. Entonces, cuando hay mucha concentración en activos que realmente no se corresponden a los beneficios que generan o sí se corresponden a los beneficios que generan, pero hay unas expectativas de que sigan creciendo a unas velocidades a las que quizás no van a seguir creciendo, esto hace que haya que extremar el cuidado. O sea, quiere decir, si veis a Warren Buffett teniendo liquidez, como mínimo tenéis que hacer el ejercicio de reflexión de pensar por qué está en liquidez o en qué me influye a mí que esté Warren Buffett en liquidez. Puede ser que me esté indicando de que nos vayamos a encontrar con una bajada de los mercados, o por el contrario, él piensa que va a haber una bajada de los mercados, pero nadie sabe. Y de hecho, el hecho de que tenga tanto dinero ahí esperando significa que si tú compras ahora y él compra después de ti, va a subir todavía más la bolsa. Podría ser. O quizás no la bolsa, sino el índice o la empresa particular que compre Warren Buffett. Os haré un vídeo dedicado especialmente a la pignoración que quiero hacer de oro y de plata, cómo se hace una pignoración y en qué momentos podría ser interesante hacerla, qué riesgos tiene. Pues ya sabéis, margin call. Si realmente todo lo que tengo invertido y bloqueado baja más de un 35%,
40%, pues podrían decirme, oye, Donny, tienes que poner más dinero o invertir más, o para bloquear más acciones o dinero, o vamos a vender tus participaciones, porque es como una deuda con garantías y tú tienes que ser capaz de responder por esa deuda. Si las garantías que tú estás dando ya no son suficientes, tienes que dar más garantías o proceden a vender las participaciones para recuperar el dinero. Digamos que se moja un poquito y que el préstamo está muy barato porque tienen la capacidad de recuperar el dinero rápidamente. Vale, con respecto al MSCI World, lo que os quería compartir es varias cosas, ¿no? Que Warren Buffett dice que las valoraciones, o sea, la forma en la que él valora si una empresa está al PER correcto o no, es que si una empresa no tuviese crecimiento, él la podría comprar a un PER 8 o menos. Y que realmente si una empresa crece, por ejemplo, un 3%, pues podría pagar el doble de ese crecimiento más ese 8%, o sea, ese 8 de PER. O sea, para que me entendáis, si una empresa crece un 3%, entonces sería 3% de crecimiento por 2, o sea, 6, 3 por 2, 6, y luego 6 más 8 de PER, 14. O sea, si tú pagas un PER 14 por una empresa que crece un 3% anualmente en sus ingresos, en sus beneficios, realmente para Warren Buffett estaría correcto el PER que tú estás pagando. O sea, teniendo en cuenta que sea una buena empresa y etc, 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 que tenga pues fosos defensivos y otra serie de cosas que le gustan a Warren Buffett. Pero este concepto lo he aprendido hace poquito y me parece súper interesante que lo esté compartiendo Warren Buffett o que lo haya visto por ahí, pues eso, que lo haya compartido en algún momento de su vida Warren Buffett. Entonces, a partir de aquí, podéis aplicar esto mismo ya no solo en acciones individuales, sino que a mí me gustaría que los inversores que sois así, entre comillas, más novatillos como yo, apliquemos esto que está diciendo Warren Buffett, pero con el MSCI World, con el Emerging Markets, con el Small Caps, decir, vale, como está creciendo los beneficios en Emerging Markets o en Small Caps o en MSCI World, realmente ese crecimiento multiplicado por 2 más un 8 de PER es el PER que está ahora, o está más alto o está más bajo. Si está mucho más alto, pues quizás debemos intentar un poco alejarnos de ese fondo ahora mismo e intentar meterlo en otros fondos que estén actualmente con un PER más bajo, ¿vale? Y cuya rentabilidad histórica pues nos parezca interesante. ¿Por qué no estoy yo ahora mismo actualmente en el MSCI World? Debido a varias cosas. Una puede ser que sea el PER, que ahora mismo quizás no sea el PER que todos soñaríamos, ¿vale? Porque puede ser que se vengan unas caídas debido a la alta concentración en empresas tecnológicas y que puede haber correcciones de un 30 o un 50%. Esto podría darse. Este es un hecho y luego también el hecho de que si cae la bolsa, pues ese 30-40%, yo mi intención, si cayese de pronto o lo que sea, o incluso si no cae, mi intención sería quizás entrar al MSCI World a través de plan de pensiones de MyInvestor. Por eso, si al finalmente entro en un plan de pensiones de MyInvestor del MSCI World, prefiero no entrar ahora con los fondos y entrar después con el plan de pensiones. Por varios motivos, porque el plan de pensiones tienes una reducción fiscal si tú inviertes ese dinero dentro del mismo año, o sea que lo puedes hacer en diciembre, o sea, puedes hacer al último del año hacer la inversión en el plan de pensiones y luego aproximadamente a mitad del año, más un poquito más, quizás en julio o agosto, recibes la deducción fiscal de haber invertido en el plan de pensiones. Entonces, todo esto lo podemos desarrollar en un vídeo más adelante también, que espero que os guste. Y sobre todo si lo termino haciendo en diciembre o así, seguramente termine haciendo un vídeo acerca de esto, porque también va a ser la primera vez que invierto en un plan de pensiones. Entonces,
me gustaría, si lo termino haciendo, compartirlo con vosotros cómo es un poco el proceso y la experiencia para que lo podáis hacer vosotros también si os interesa. Vale, pues seguimos con la diapositiva. Ya viendo el tema del MSCI World, podemos irnos también a dividendos o quality. Por ejemplo, si hay caída en la bolsa, pero realmente nosotros lo que nos interesa es que estamos recibiendo un 3%, un 4%, lo que sea, un 2% de dividendos y con eso estamos contentos, el hecho de que esté la bolsa más barata y nosotros recibir dividendos puede ser incluso hasta positivo y bueno para nosotros porque nosotros podemos ese 2%, 3%, lo que sea, podemos reinvertirlo en comprar más acciones a un precio más económico, más barato. Entonces, más interesante que estar en cash, podría ser interesante estar en acciones de calidad o de dividendos que resistan mejor o que incluso se beneficien de caídas en los mercados. Otra podría ser el caso de los REIT o las infraestructuras. Aquí, la primera vez que grabé el vídeo, que se me ha perdido un poco, los REITs, digamos que invertir en inmuebles, pero a través del papel, o sea, empresas grandes que compran, por ejemplo, centros comerciales, o sea, que rentan o alquilan centros comerciales, o tienen edificios que los alquilan a la gente, o alquilan centros de datos, etc, etc. Tú puedes invertir o elegir, oye, pues mira, yo quiero una empresa que solo alquile a centros de datos, o quiero solo una empresa que se dedique a alquilar vivienda para gente. Tú puedes elegir un poco ahí, pero básicamente los inmuebles se suelen comportar muy bien cuando hay intereses muy baratos. O sea, por ejemplo, las hipotecas, cuando estaban las hipotecas al 1%, pues era dinero prácticamente gratis, entonces los rates ahí podrían hacerlo muy bien porque eran capaces de pedir muchísimo dinero prestado y pues básicamente con dinero casi gratis una empresa, un rate en condiciones, pues podía hacer mucho dinero. Cuando hay tipos de interés más altos, esas empresas que se basan mucho más que otras en deuda, en cantidad de deuda, no pueden endeudarse tanto y sufren mucho porque están pagando, al pagar un 3 o un 4% de intereses por deuda, ya uno se lo piensa dos veces antes de pedir tanto dinero prestado, que es lo que suele pasar con los rates. O si lo piden prestado, pues si les sale mal alguna operación o lo que sea, les cuesta muchísimo más dinero. Eso, la deuda. La deuda se les puede dar la vuelta fácilmente cuando suben los tipos de interés. Vale, en el caso de la energía, las materias primas, bueno, ya las materias ya hemos visto que pues pueden tener bastante potencial y en el caso de la energía no lo sé si están actualmente muy baratas o no, pero digamos que la energía a largo plazo, si el mercado de la tecnología digamos se está sobrecalentando actualmente o puede llegar a un punto en el futuro en el que esté más sobrecalentado porque las empresas ya estén muy invertidas en centros de datos y demás, hay una alta competencia entre ellas, sí que es verdad que toda esa infraestructura va a requerir cada vez más y cada vez más energía, más microchips y sobre todo más energía. Entonces puede ser un momento bueno en el que invertir en empresas de, pues eso, en empresas energéticas que den la luz, que den la energía a las empresas tecnológicas o los centros de datos. O sea, es mucho consumo eléctrico y eso lo van a ver beneficiado las empresas pues que muchos conocemos internacionales de electricidad. Vale, aquí os traigo una cartera Barbell, que esto no sé por qué Barbell, pero bueno, para componer. Vale, esta es una estrategia que no es la que estoy utilizando yo y ya sabéis que yo os propongo la estrategia 777, pero esta podría ser una estrategia interesante, ¿vale? Para los que veáis un poco las orejas al lobo, digamos, porque veáis que Warren Buffett está en liquidez y no queréis liar la parda y digáis, joder, voy a seguir un poco parecido a lo que está haciendo él, pero tampoco quiero estar con la mitad del dinero en el banco. Entonces, aquí podéis utilizar un 55%, están invertidos al 55%, parecido un poco a lo que está haciendo Warren Buffett. Podéis tener un 25% en oro, que ya sabéis que yo
cuando haga la pinoración voy a tener pues casi un 50% o sea, casi un 50% entre el oro y la plata de mis inversiones. O sea, 50% de todo lo invertido entre oro y plata, ¿vale? Entonces, bueno, pero un 25% está bien, considero, ¿sabes? No es tan loco como lo que voy a hacer yo, pero bueno. Un 15% en liquidez real, ¿vale? Pues podéis tener renta fija a corto plazo o depósitos y demás, o incluso tener el dinero en el banco ahorrado, un 15%, y tener un 5% preparado para oportunidades. O sea, en este caso sería como guardar un 20%, ¿vale? Un 20% ahí en el banco no es lo mismo con 50, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, sinceramente, a mí no me gusta esto de guardar en el banco. Solo lo veo quizás interesante que guardéis un 10 o 20% en el caso de que, por ejemplo, estéis pignorados, como va a ser mi caso. Yo ahora mismo no estoy pignorado, pero me voy a pignorar pues en 2 o 3 semanas. Entonces, si en 2 o 3 semanas yo me pignoro y de repente hay una caída de un 30 o un 40%, lo que va a ocurrir es que me van a hacer una margin call, me van a decir, oye Dorin, tienes que aportar más garantías o tal, o si no vas a tener que vender tus fondos y el oro y no sé qué a pérdida. Entonces, para evitarme eso, para evitarme la caída al margen, para eso es que está, en ese momento sí que viene bien la liquidez, porque aparte de que esa liquidez te protege de no tener que malvender cuando estás utilizando deuda, como en mi caso, a un 3-4% de interés para sacar más rentabilidad, sino que si llega un momento complicado, en vez de tener que malvender, lo que puedes hacer es comprar más y poner eso también si quieres de garantía. Y entonces estás aprovechando las dos cosas, estás aprovechando la deuda y estás aprovechando que cuando haya una caída de un 30 o 40% vas a invertir justo ahí y no vas a tener margin call, y cuando suba todo otra vez vas a sacar mucha más rentabilidad. Entonces aquí tener un 20% de liquidez sí que puede ser interesante cuando estéis utilizando deuda. Si os pongo un ejemplo, ¿no? Si vosotros estáis haciendo, como va a ser mi caso, ¿vale? Que lo explicaré, a lo mejor lo desarrollo un poquito más en otro vídeo. Pero si tenéis 30.000 euros invertidos, como en mi caso, y vais a tener de los 30.000, vais a tener 10.000 en oro, ¿sabes? Un 33% en oro, y vais a tener 5.000 en plata, y luego vais a tener los otros 15.000 invertidos pues en emerging markets, en semiconductores y demás cosas. eh, el momento en el que caigan semiconductores o caigas emerging markets o caiga small caps, vosotros de esos 30.000 euros, aparte vais a tener a lo mejor otros 3.000 euros, otros 4.000 euros de que habéis hecho de vuestro salario o lo que sea que tenéis ahí en la cuenta bancaria esperando. Vamos a decir que es un poco, os hace las veces un poco del colchón de liquidez por si tenéis una emergencia o lo que sea, pero también ese colchón de emergencia, si acaso hay una caída de un 30 o un 40%, tenéis esos 3.000 o 4.000 euros, que es un poco lo que voy a hacer yo en mi caso, para que si de repente esa cartera de 30.000 pues os baja de 30.000 a 25.000 o 20.000, pues justamente podáis meter otros 3.000 euros más para que nos hagan la llamada del margen. Porque en ocasiones ha habido fuertes caídas de la bolsa, pero la bolsa finalmente se recupera. Entonces tú lo que tienes que cuidar es de que no te toque mal vender, ¿sabes? Entonces, ¿y por qué? Mucha gente dirá, ¿y por qué, Doni, no te mantienes sin deuda y luego utilizas la deuda cuando caiga todo? Y ahora te explicaré varios motivos. Uno es que el lump sum, o sea, invertir todo de golpe, se ha demostrado que es más rentable la mayoría de las veces que hacer el DCA. Hay mucha gente que es partidaria del DCA porque psicológicamente es mejor invertir un poquito cada mes, pero si la bolsa es rentable a largo plazo, tú lo que quieres es estar invertido, estar dentro, ¿sabes? Lo único que puede pasar es que tú entres en el peor momento, ¿vale? Pero el peor momento o el mejor, tú no lo sabes. Y en la mayoría de los casos, incluso aunque hayas entrado en el peor, a 20 o 30 años te va a dar igual. Entonces, ¿qué hago yo? Yo en realidad no hay lump sum para mí como tal. Lump sum para mí es
en el momento de la pignoración es lump sum porque estoy invirtiendo de golpe 15.000 euros, pero 15.000 euros invertidos de golpe, si luego después vas a ir aportando otros 500 euros al mes, por ejemplo, pues en realidad te da igual haber metido 15.000 euros de golpe si luego vas a meter 500, 500, 500 durante 20 o 30 años. Entonces, tenéis que tener muy en cuenta vuestra situación personal, vuestro caso personal, porque no es lo mismo una persona de 70 años o de 60 y no es lo mismo una persona que a veces tiene trabajo 6 meses y otras veces no, o una persona que es funcionario o otra persona que trabaja en programación de no sé qué, de ciberseguridad y gana 3.000 euros al mes. O sea, tenéis que ver vuestro caso personal y adaptarlo a vuestra propia estrategia. O sea, estos son solamente cosillas con compartos que estoy haciendo yo porque me parecen interesantes y que pienso que a mucha gente le pueden ayudar. El hecho de hablar de esto y conocer de esto. ¿Vale? Mi recomendación es que ejecutes sin esperar sentado. O sea, no te estoy diciendo que tomes deuda o que te pignores, pero sí que empieces a invertir. Lo primero es que tienes que tener tu colchón. O sea, tienes que tener 6, 12 meses de tus gastos, ¿sabes? Si tú estás ganando dinero de tu trabajo y, y no sabes si a lo mejor pues te va a surgir cualquier imprevisto o te vas a quedar sin empleo o lo que sea, tienes que tener 6-12 meses de los gastos que sueles tener, ¿vale? Para tú estar con tranquilidad y luego ya poder empezar a invertir en condiciones, ¿vale? Si sois muy muy arriesgados, pues a lo mejor con un mes o dos ya podéis empezar, después de tener el mes o dos ahorrado, empezar a invertir. Pero tenéis que tener cuidado con esto, tenéis que ser sinceros con vosotros mismos, ya que yo no voy a estar ahí en vuestra casa para, no sé, o sea, si os pillan con el carrito del lado, llega un imprevisto y no podéis responder, es vuestra responsabilidad, o sea, no es la mía, es la vuestra que estáis ahí viéndome desde casa, que tenéis que tener vuestro colchón de ahorros, ¿vale? Luego, una vez que tenéis vuestro colchón ahorrado, lo que vais a hacer es hacer un DCA, que sería Dollar Cost Average, o sea, básicamente es meter lo mismo todos los meses a la misma vez. Por ejemplo, vosotros decís, hostia, pues voy a meter al MSCI World, voy a meter 500 euros todos los meses al MSCI World. Pues tú, pim, 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 lo vas metiendo todos los meses, pim, 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 pim. Entonces, al hacer esas aportaciones mensuales, pues tienes una constancia y luego aparte, por ejemplo, si un mes baja la bolsa, pues compras más porque con esos mismos 500 euros al estar más barato estás comprando más. Mientras que cuando suba, pues tú esos 500 euros, si ha subido la bolsa, pues has comprado un poco más caro, sí, pero has comprado menos porque está más caro. Entonces la bolsa va subiendo y tú vas aprovechando el estar dentro, pero a su vez no compras ni en el punto más alto ni en el punto más bajo, sino que vas haciendo una media entre cuando compras barato y compras caro, pues haces un entre medias. Y si la bolsa va subiendo a largo plazo, pues en realidad tú ahí lo estás haciendo bien. ¿No lo estás haciendo tan bien como si eligieras el momento exacto perfecto? Sí, pero es que es muy difícil adivinar el momento exacto perfecto. Y además te vas a comer mucho el tarro. O sea, necesitas niveles de habilidad para analizar empresas y la situación macroeconómica muy tochas. Y en principio, si eres primerizo, no necesitas comerte tanto el tarro. Necesitas hacer cosas que estén bien, que estén aprobado, ¿vale? No necesitas ir a por el sobresaliente. Si quieres ir a por el sobresaliente, ya con los meses y con que te vayas formando y aprendiendo cosas, ya empezarás a buscar más nota, digamos, a hacer otra serie de historias. El número 3 es el rebalanceo, ¿vale? Aquí sí que os explico que, por ejemplo, con la estrategia 777 que cuento yo, el rebalanceo es más sencillo porque si, por ejemplo, tenéis 7 o 10 activos, fondos de inversión, por ejemplo, bien diversificados, si estáis en 10 super activos, que le llamo yo, si baja uno un 20%, lo que podéis hacer es, al ser entre 7 o 10, podéis meter las aportaciones, lo que estoy diciendo, los 50 euros o 500 euros, lo que sea, que metáis mensualmente, se lo podéis meter precisamente al fondo que ha caído. ¿Por qué al fondo que ha caído? Porque si habéis elegido un buen fondo, Emerging Markets, Small Caps, MSCI World,
y la expectativa es que ese fondo os dé un 5, un 6, un 7%, un 8, un 10, y ha habido una caída de un 20%, pues toda esa caída de ese 20% os va a hacer que luego recupere más. Aparte de que rebalanceáis, lo que estáis haciendo ahí es aprovechar las caídas más fuertemente. Mientras que los activos de esos 7-10 superactivos que tengáis, si algo sube, como en el caso de los semiconductores, sube un 100%, pues lo que hacéis es que directamente ni vendéis de ese 100%, pero si ha multiplicado por 2 el precio, ni vendéis, pero tampoco seguís aportando más ahí, seguís aportando mensualmente en las otras cosas que están más abajo, y de esa manera vais rebalanceando poco a poco, ¿vale? Porque pienso que no es tan significativo cuando recién empiezas estar rebalanceando obsesivamente y verte obligado a, por ejemplo, como estoy explicando, si ha hecho un 100% o un 150% semiconductores, como ha sido mi caso, que ha subido una barbaridad. Si lo vendes, el problema es que vas a tener que pagar pues un 19% o más de impuestos de la revalorización de ese ETF. Entonces, por eso es importante el rebalanceo, pero intentando no vender, sobre todo si estás empezando ahora. Es mi consejo personal, porque yo finalmente no voy a vender, sino que otra estrategia de rebalanceo, que es la que de lo que voy a hacer yo, es utilizar esa cartera que tú tienes de fondos y ETCs y demás, ignorarla, pedir dinero prestado utilizando eso como garantía para comprar otra cantidad de cosas, ¿vale? Pagando unos intereses de un 3-4% anual y pagarlo trimestralmente, solo los intereses. Entonces yo, en vez de vender, yo qué sé, de los 15.000 euros que tenga o 16.000 euros que tenga invertido, en vez de vender 2.000 euros de semiconductores o 3.000 euros de semiconductores para meterlo en oro, lo que hago es que pido dinero prestado y compro directamente el oro con la deuda. Y así rebalanceo y así hago que pues si voy a tener 30.000 euros invertidos, en vez de 15.000 o 16.000, voy a tener 30.000 euros invertidos, lo que hago es ponderar lo que me interesa que tenga más cantidad, en este caso el oro, que ha bajado un 28%, pues lo que hago es comprar con deuda y así no me veo obligado a vender y pagar lo que sería pagar las plusvalías. Y al comprar ese oro, 10.000 euros de oro, lo que hago es que automáticamente rebalanceo y pongo más oro, porque me interesa ahora que haya más oro y haya menos a lo mejor de semiconductores en relación a lo que es la cartera completa. Pero bueno, y eso, la número 4 es comprar por tramos. Si el mercado cae un 15%, 25 y 35. O sea, si tú tienes dinero ahorrado, la ventaja que puedes hacer, como seguramente puede hacer Warren Buffett o lo que sea, pero vosotros lo podéis hacer con los fondos indexados y con otras cosas, es que si tenéis una serie de liquidez, de dinero líquido, según vaya cayendo, y por eso la estrategia de tener varios superactivos es que vosotros vais a poder ver si un superactivo de los que tenéis baja un 20%, un 15, un 20. Si veis que baja un 10, le podéis meter un poquito, a lo mejor lo que le vais metiendo mensualmente. Si veis que baja un 20 o un 30%, ya le podéis empezar a meter fuerte a ese superactivo, ya que si es un activo mundialmente diversificado que tiene muchas empresas, lo más fácil es que después de una caída de un 30% tenga unas fuertes subidas. Y lo más importante, sobre todo si estáis haciendo como lo que estoy haciendo yo, de ignorar y utilizar deuda, es que no os veáis obligados forzosamente a vender porque haya una caída generalizada de los mercados. Pues es uno de los motivos por los cuales estoy seleccionando oro y plata, para que las caídas no me obliguen a vender. Mucho más difícil que baje la renta variable más oro y plata. Más difícil, no imposible. Pero aún así, yo puedo tener una cierta liquidez. Ahora sí puedo tener una cierta liquidez para reducir esa deuda, y por si hay, en caso de que haya una margin call, haya una caída de un 40%,
35-40% que me obligue a añadir más garantías o pues eso, hacer más aportaciones para aumentar la cantidad de garantías. De esos realmente 15.000 euros que voy a tener prestados, me va a permitir poder no mal vender, y no solo no mal vender, sino poder comprar más aún. Y entonces me va a poder permitir aprovechar tanto la deuda como aprovechar la liquidez en una caída. O sea, estar invertido todo el tiempo y si hay una caída no vender mal, sino entrar más. Porque al final no puedes estar esperando todo el rato a ver si hay una caída, a ver si hay una caída. Y si no hay una caída nunca, ¿qué? O hay una caída pero 5 años después de una subida enorme. Finalmente llegamos a esta conclusión del vídeo, que es que Warren Buffett no está líquido porque esté acojonado de que esté la bolsa carísima, sino que él no puede comprar oportunidades en condiciones al tamaño de dinero que maneja él. O sea, no le sirve de nada comprarse una empresa de 1 millón de euros, porque está moviendo tantos miles de millones que no le cambia nada comprar una empresa de 1 millón o pequeñitas. Entonces, no es que tenga dinero parado, sino que está obteniendo rentabilidades pequeñas a cambio de tener la oportunidad de que cuando haya una empresa que esté bien, o sea, bien de valoración, cuando él vea una ganga aprovechable de empresas de tamaño grande, pues va a poder meter dinero ahí. Podemos tener dinero en oro, podemos tener dinero en el propio Versailles si queremos, porque puede ser que funcione distinto a estar en los fondos. Puede tener un comportamiento no tan correlacionado, debido a eso, a que está Warren Buffett en liquidez, o la empresa de Warren Buffett, mejor dicho, en liquidez. Podemos invertir en acciones que den dividendos, debido a que incluso si baja y está más barato, nosotros al recibir los dividendos lo que vamos a hacer es con esos dividendos poder comprar más barato cuando baje todo, ¿sabes? Esa es otra opción. O por ejemplo los REITs. La cartera ideal no es la que adivine el futuro, sino que la que se adapta, por eso son finanzas personales, la que se adapta a tu forma de ser, ¿sabes? Se adapta a la edad que tienes, al riesgo que quieres tener, a otra serie de cosas que no son el hecho de intentar ser aquí la mera verga, ¿no? O sea, el hecho de intentar ser aquí el mejor inversor de la historia, porque puede ser que el mejor inversor de la historia se equivoque, y puede ser que el mejor inversor de la historia no sea el mismo para una persona de 20 años que sea lo mismo para una persona de 80. A lo mejor pues se toman una serie de riesgos en unos casos y otra serie de riesgos en otros, y lo que a una persona le sirve para dormir tranquila, a otra no. Entonces, no, la frase final es que no copies el porcentaje de cash de Warren Buffett, sino copias su obsesión por no vender obligado. Eso sí, o sea, copia el hecho de no perder dinero. O sea, que la regla número 1 de Warren Buffett es no perder dinero. La regla número 1 de Warren Buffett es no perder dinero, y la regla número 2 es que no se te olvide la regla número 1. Entonces, a partir de ahí, si tú tus decisiones de inversión te aseguras de que no pierdas dinero a largo plazo, con eso ya lo estás haciendo bien. No hace falta que estés en cash, tanto cash. Y a partir de ahí nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este sí se haya grabado por lo menos el puto audio de los cojones. Aunque ya estoy reventadísimo, vamos a las 2 de la mañana. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.